Amigos, buenas noches, bienvenidos a este espacio de economía para Sin Línea MX, para Radio Numancia, para Plural. Yo soy José Carlos Arias y como todos los lunes platicaremos sobre algún tema económico en palabras sencillas para que todo el mundo las entienda. Hace 40 años nos traían con el rollo de que el salario mínimo no podía incrementarse en forma sustancial porque esto hubiera provocado un incremento en el índice de inflación anual del país y entonces los precios se hubieran disparado en forma fuera de lo normal, digamos. Con este comportamiento, con este rollo de que el salario mínimo no podía aumentar mucho, pues lo fueron aumentando por abajo del nivel de inflación, es decir, si los precios subían un 3% o un 4% en el año, el salario mínimo subía menos de 3 o menos de 4%. Entonces, los precios siempre subían más que el salario nunca los iba a alcanzar. Así, en un periodo de 40 años, de 45 años, el salario mínimo perdió más del 80% de su poder adquisitivo. Es decir, si con un salario mínimo podías comprar 10 kilos de tortillas, con una parte del salario mínimo comprabas 10 kilos de tortillas hace 40 años, hoy con ese mismo dinero podías comprar escasos 2 kilos de tortillas. En fin, al llegar el actual gobierno se decidió que el salario mínimo tenía que empezar a aumentar por encima de la inflación y en forma importante y sustancial, porque no podía ser que nuestro salario mínimo fuera el más bajo de todo el continente. Es decir, en México el salario mínimo era más bajo y todavía es mucho más bajo que la gran mayoría de los países, pero era más bajo que todos los países de Centroamérica, más bajo que Salvador, más bajo que Guatemala, más bajo que Costa Rica, más bajo que Honduras. Un mexicano ganando el salario mínimo ganaba menos en términos de dólares que cualquier persona trabajando en esos países ganando el salario mínimo. Entonces, de tal suerte que el primer año de este gobierno se decidió incrementar el salario mínimo en 16%, el segundo año se incrementó en 20% y este tercer año se incrementó en 15%, que si lo vemos en términos acumulados, a partir de 2019, el salario mínimo ya ha ganado, o sea, se ha incrementado un total acumulado de 60%. Esto no quiere decir que hayamos recuperado ya el poder adquisitivo que tenía antes el salario mínimo, pero que lo va recuperando, porque al aumentar el salario por encima del aumento de los precios de los productos, que es la inflación, nuestro poder adquisitivo se va recuperando. Entonces, por otro lado, el petate del muerto, que era que la inflación se iba a disparar si aumentábamos el salario mínimo, pues no fue cierto. La inflación en México sigue siendo de alrededor de 3%, que son los parámetros de inflación pronosticados por el Banco de México en forma como parámetros aceptables. Entonces no se disparó la inflación, no había ninguna razón de este tipo, sino que simplemente era una excusa para no subir el salario mínimo y mantener el poder adquisitivo de la gente por debajo de la inflación. O sea, es realmente muy edificante que ahora, año con año, estemos recuperando poder adquisitivo en el salario mínimo y esperemos que estos 3 años que sigan, lo sigamos haciendo de esta manera para por lo menos llegar a los niveles que teníamos en los años 90 en materia de poder adquisitivo del salario. Pues muchas gracias, ese fue el tema de hoy en la cápsula de economía. Los esperamos el próximo lunes en otro espacio igual a este, aquí en hora 22, para Sin Línea MX, Radio Numancia y la revista Plural. Yo soy José Carlos Arias y les mando un abrazo cariñoso. Gracias.